periodo precortesiano, periodo colonial, ¿sí? Periodo de independencia y por supuesto la época actual. ¿Okay? Nos corresponde empezar a analizar el periodo precortesiano. Dicen algunos autores, no es mucha la información que se tiene acerca de la situación de los pueblos prehispánicos, ¿ok? De obviamente sus costumbres, de su cultura escrita, porque códices, pergaminos, papiros fueron destruidos durante la invasión española. Llegan los españoles y de verdad destruyen todo. Pero ¿saben a instancias de quién destruyeron todo? De los mismos frailes franciscanos. ¿Por qué? Los frailes veían que esto, ¿verdad? Los códices, los papiros, los pergaminos y demás, ¿verdad? Documentos eran un obstáculo para que ellos pudieran cumplir con su misión, que era hacer que los naturales tuvieran o se asumieran la religión católica, ¿ok? Entonces, sí, los testimonios referidos, obviamente, a la destrucción de esta cultura, de la cultura azteca, específicamente, son numerosos. Y una de las principales narraciones que tenemos y que se la atribuimos a Fray Bartolomé de las Casas es aquella que dice, así lo relata Fray Bartolomé de las Casas en una de las cartas que dejó para obviamente como crónica, ¿verdad?, de la conquista. Fray Bartolomé de las Casas dice que a leguas de distancia se podían ver las grandes lenguas de fuego que se desprendían de todos aquellos papiros, pergaminos, de la hoguera, ¿sí? Que obviamente se generaba de todo lo que se estaba destruyendo. Cuando los españoles se dan cuenta de lo que habían hecho, reflexionan y entonces empiezan a rescatar algo de lo que habían destruido. Se hacen llegar de ancianos y entonces empiezan a recuperar la información, ¿ok?, que ellos mismos habían destruido. Se dieron cuenta que habían terminado con aspectos que para ellos era fundamental. Por ejemplo, el mercado de Tlatelolco, en donde se abastecían de los víveres. Lo mandaron destruir. Después, habían mandado destruir también el acueducto. Lo volvieron a construir, ¿ok? Quiere decir que mandaron reconstruir el acueducto y pusieron de nueva cuenta en actividad el mercado de Tlatelolco, ¿ok, chicos? Pero bueno, eso lo vamos a ver en el momento cuando veamos con los aztecas. Aquí vamos a regresarnos a este punto que les estoy comentando y entonces se dice que en un intento, por supuesto, de tratar de explicar cómo se fueron desarrollando estas culturas, cómo esas culturas, estas grandes culturas, ¿no?, de las civilizaciones mesoamericanas, ¿verdad?, empezaron a hacerse sedentarias, porque eran nómadas. Entonces se le atribuye a la aparición del maíz. Qué importante, porque nosotros sabemos perfectamente, el maíz es algo que nuestro territorio le heredó al mundo, ¿ok? Y ahora resulta que se lo compramos a otros países. Qué paradójico, ¿verdad? Qué ilógico, que nosotros fuimos los que les heredamos el maíz y ahora lo compremos. Fuimos los que les heredamos el cacao y entonces no somos ni así tantito de los principales países en la industria chocolatera, ¿no? Los principales industriales chocolateros están en otros países. Bueno, es algo, ¿no?, de lo que tenemos. Pero en relación al maíz, se dice que se empezó a cultivar 2000 años antes de Cristo. Eso es lo que dicen numerosos autores, ¿no? Y que obviamente
que hasta los primeros siglos, ¿verdad?, de esta era, es cuando se empieza a desarrollar las grandes ciudades, con obviamente ciertas características bien definidas, basadas en un estricto sistema religioso. Claro, si hay algo que comparten estas civilizaciones, va a ser la religión. La práctica de la guerra, por supuesto, los sacrificios humanos, ¿sí? Esos sacrificios humanos que motivaron que los aztecas recibieran como de una situación así de son unos salvajes, son unos bárbaros, sanguinarios, por la forma como tenían las costumbres, sus tradiciones, que también lo veremos en su momento, ¿ok? Las principales civilizaciones que habitaron el México prehispánico y algunos de los países centroamericanos, por supuesto, chicos, nosotros vamos a hablar nada más de las 4 que ya les había mencionado, ¿no? Que eran los chichimecas, los olmecas, los mayas y los aztecas. Deberían de ser en ese orden, pero el temario no nos los marca de esa manera. El temario nos marca que primero tenemos que ver a los olmecas, después tenemos que ver a los mayas, finalmente tendríamos que ver a los chichimecas y después a los aztecas, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con la cultura madre de las civilizaciones, ¿no? Que sí es cierto, en un momento determinado, pues se atribuye que esta cultura madre de las civilizaciones es de donde se desprende todas las raíces que le van a dar vida a las demás. Tal vez, si nosotros fuéramos precisos, entonces tendríamos que hablar primero de los olmecas y después de los chichimecas, ¿no? Así, en ese orden, para efecto de colocarlos en un mismo, ¿no? Pues en una misma situación de tiempo.